Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pia Jorquera, soy nutricionista del Hospital San Borja Arrarán, trabajo en el servicio de neonatología y me invitaron a poder a presentarles esta clase que tiene que ver con la evaluación nutricional del recién nacido prematuro. Esta clase va a ser presencial, pero requiere también una introducción desde el punto de vista de la fisiopatología de un recién nacido prematuro, entenderla y entender lo que ocurre también con el desarrollo de otras patologías también que van asociadas a esta inmadurez. Por eso que es necesario que revisen el material antes de la presentación, ¿cierto? Para que podamos resolver las dudas necesarias y que pueda ser todo mucho más rápido, más fluido. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, como les estaba diciendo, soy nutricionista del Hospital San Borja Arriarán y no estaba de más decir que estoy abierta a cualquier duda que tengan y que necesiten resolver. ¿Ok? Este es un tema un poco complejo, pero revisando, como les decía, el material antes, va a ser mucho más fluido que lleguemos a la clase y que pueda ser un poquito más entendible todo. ¿Ya? Bueno, cada año nacen en el mundo alrededor de 15 millones de bebés prematuros. ¿Ya? En Chile nacen alrededor de 177.200 recién nacidos vivos por año. Y si nos vamos a la estadística según el peso de nacimiento, podemos ver que un 1,1% corresponde a nacimientos de prematuros que pesaron menos de 1.500 gramos. Ustedes dirán, a lo mejor ese porcentaje es súper bajo. No, a lo mejor no tiene tanto impacto en la mortalidad de los niños en general, pero si vemos la estadística mundial, un 43% de la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años fue por causas relacionadas a prematuras. ¿Ok? Entonces, cuando los bebés nacen antes de tiempo y están hospitalizados en un servicio de neonatología, comienzan a desarrollar ciertas patologías que van muy asociadas a su inmadurez y que es necesario vigilarlas. El equipo médico las vigila y las va controlando. Muchas veces em, no es posible tener una evaluación nutricional óptima o un incremento óptimo porque varias de estas patologías van apareciendo y van provocando que el paciente o se encuentre con régimen cero o el paciente tenga que requerir un mayor aporte calórico o una mayor vigilancia. Entonces, puede que haya un porcentaje de veces en las cuales no sea tan posible tener el incremento como deseamos, pero para eso está nuestra labor como nutricionista, para vigilar semana a semana y diariamente cómo va ese incremento tanto de peso, talla como circunferencia cefálica. Acá podemos ver en este gráfico un poco más detallado el porcentaje de complicaciones que van asociadas a la mortalidad de los niños menores de 5 años. Como podemos ver, un 14% corresponde a estas complicaciones de la prematuridad, que son bebés que mueren por estas complicaciones, que muchas veces son, por ejemplo, pacientes que han desarrollado una enterocolitis necrotizante, que es un problema intestinal que lo vamos a ver más adelante, asfixia perinatal, sepsis neonatal, que son infecciones debido, por supuesto, a complicaciones por una inmadurez desde el punto de vista de la inmunidad del paciente, otros trastornos que van apareciendo mientras el bebé a lo mejor va evolucionando. Y como yo les decía, esto forma un porcentaje muy importante de la mortalidad de los menores de 5 años, para que tomen un poco el peso de lo que significa tener hospitalizado o trabajar en un servicio de neonatología. Son pacientes que están permanentemente en alto riesgo, ya nosotros los llamamos los pequeños héroes o valientes, porque em, cada día es un desafío, ya cada día es una oportunidad de sobrevivir, cada día estos bebés luchan por sobrevivir y por mantenerse dentro de lo posible, creciendo de lo más parecido a lo que podrían estar creciendo dentro del útero, ¿ya? Muchas veces no se logra el objetivo óptimo, pero ese es el objetivo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál sería el objetivo de la terapia nutricional en un recién nacido prematuro, piensen un poco algunas opciones
cuál sería nuestra labor como nutricionista en este proceso. Y podemos ver que uno de los puntos más importantes será continuar el proceso de crecimiento intrauterino en un medio extrauterino. Y yo les mencionaba en la diapositiva anterior que esto muchas veces no es tan fácil. Muchas veces cuando el bebé va de alta, em, lo que más nos cuesta mm, lograr como un incremento óptimo es la talla, ¿ya? No sabemos por qué. Hay muchos estudios que describen que principalmente es porque la placenta juega un rol fundamental en mantener un incremento de peso óptimo, ya aunque nosotros tengamos un aporte, le entreguemos un aporte óptimo de calorías, de proteína y de otros nutrientes en el medio extrauterino, ¿ya? Pero todavía hay muchas variables que no hemos manejado, que no nos han descubierto. Creemos que debiese tener un incremento similar al útero, eso es lo que nosotros creemos que debiese ser, y para eso existen varias curvas que vamos a ver en la próxima clase. El otro punto es obtener velocidades de crecimiento similar a las intrauterinas, tanto en crecimiento lineal, circunferencia cefálica y peso, evitando lo que es un retardo de crecimiento extrauterino, que significa principalmente que el bebé no logra mantener un incremento de peso dentro de lo deseado en una curva, sino que el bebé baja tanto el percentil o en desviación estándar, dependiendo cómo estemos evaluando al paciente, y esto va a provocar problemas principalmente también del neurodesarrollo. Recordemos que la nutrición los primeros días de vida, incluso las primeras semanas, primeros días de vida es lo más importante para poder nutrir el cerebro de un bebé. Ya son uno de los objetivos principales de tener una óptima vigilancia nutricional durante los primeros días de vida, ya sea que el paciente esté con nutrición parenteral o nutrición enteral, es el desarrollo neurológico que va a repercutir en semanas posteriores. Además, otro punto importante es prevenir daños que están asociados a condiciones tanto de déficit como de exceso de nutrientes, ¿ya? No solamente es importante vigilar el punto de vista de los déficits para prevenir patologías que se van desarrollando después con el tiempo, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, que tienen mucho que ver tanto con la cantidad de calcio, de fósforo que vamos a aportar en un paciente o el aporte calórico proteico, sino que también va asociado a que tenemos que vigilar que el paciente no tenga un incremento acelerado de peso dentro de los servicios de neonatología. Y esto es principalmente, recordemos la teoría de Barker del fenotipo ahorrador, porque sabemos que los pacientes que nacen antes de tiempo, si nosotros le damos un exceso de nutrientes, esto va a provocar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro, el desarrollo de diabetes, de hipertensión, y eso está muy estudiado y ya está muy sensibilizado. Todos ya conocen un poco lo que significa sobrealimentar a un paciente y exigirle a un paciente que, por ejemplo, si nace con un retardo de crecimiento intrauterino, exigirle que el paciente se vaya de alta en un percentil normal, va a provocar más un daño que un beneficio, sino que más bien el objetivo va a ser que siga el mismo canal de crecimiento desde que nació para que después tenga un catch-up, que es como una ventana de oportunidad de incremento de peso y no tengamos este desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, desde el punto de vista en cuanto a la nutrición, lo importante de esto es que la recuperación, em, la nutrición no solo va a contribuir a la recuperación de la enfermedad neonatal en sí y al egreso precoz de la sala de cuidados intensivos, que es lo que principalmente les importa, ¿cierto?, al hospital en sí, que tengamos no tanto tiempo de hospitalizado a los pacientes, sino que también va a proporcionar sustratos para el crecimiento cerebral, como lo había mencionado anteriormente. ¿Ya? Y esto es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, esto va a tener una gran importancia en el desarrollo neurológico en fases más avanzadas en la vida. O sea, que el desarrollo neurológico durante los primeros años de vida, ¿ya? Y esto también incluye lo que es el periodo neonatal, va a contribuir a que el bebé tenga un desarrollo neuronal óptimo para que tenga en fases más avanzadas de la vida un mejor desarrollo. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones que van apareciendo en estos tipos de pacientes en la prematurez? Esta incidencia y esta gravedad
de complicaciones van a aumentar dependiendo de qué tan prematuro fue el bebé. O sea, si yo tengo un bebé que nació, por ejemplo, de 1000 gramos, no va a correr el mismo riesgo de desarrollar enfermedades a un paciente que nació, por ejemplo, de 1800 gramos, ¿ya? Y eso tiene que ver muchas veces porque la inmadurez, por ejemplo, intestinal, va a repercutir en que si yo a lo mejor si se prescribe, por ejemplo, la alimentación durante los primeros días de vida, el bebé va a tener menos inmunidad porque está más inmaduro, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, si se alimenta, va a ser más probable que si es que hay una fórmula o algún alimento que tenga a lo mejor que esté contaminado, ¿cierto? O a lo mejor un catéter, o etcétera, el bebé va a tener menos defensas para poder defenderse. O a lo mejor, si es que el bebé es mucho más inmaduro, es mucho más probable que vaya desarrollando otras patologías, por ejemplo, pulmonares, debido a tener estar con mucho tiempo con ventilación mecánica, y esto va a provocar un daño en los pulmones, u otras complicaciones que van asociadas tanto al tratamiento o a lo que se hace con un paciente prematuro los primeros días o las primeras semanas de vida. Entonces, algunas de las complicaciones van a ser la enterocolitis, van a ser la retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar, que es un problema pulmonar crónico, que yo les voy a mencionar en la próxima diapositiva, y que son menos frecuentes en los pacientes que son más grandes, que son prematuros tardíos. Ahora, la mayoría de las complicaciones se van a relacionar con sistemas orgánicos inmaduros, y en algunos casos estas complicaciones se van a resolver completamente, ¿ya? Y en otros, van a haber algunas disfunciones orgánicas residuales. Por ejemplo, como les había mencionado, puede haber un problema intestinal, una enterocolitis necrotizante, en donde van a haber problemas intestinales que van a provocar una necrosis del intestino, y si a lo mejor va a tener que ser reseccionada un porcentaje, entonces van a quedar un porcentaje de problemas orgánicos residuales u otras causas. O sea, puede que no pase nada, puede que el bebé se vaya de alta sin ninguna complicación, o puede ser que el bebé lamentablemente tenga estas disfunciones orgánicas. Ahora, ¿qué órganos están inmaduros en el recién nacido de pretérmino? Bueno, vamos a ver que en la parte gástrica va a haber una disminución del vaciamiento gástrico. Va a ser muy normal que el bebé, sobre todo los primeros días de vida, cuando se alimenta, ¿cierto? A través de una sonda nasogástrica, si es que no es capaz de succionar, va a tener residuos gástricos, o sea, se van a ver un porcentaje de leche, ¿cierto? En el estómago. Y esto es bastante controversial porque ya se ha instaurado en algunos hospitales de no medir los residuos gástricos que quedan, ¿cierto? Porque ya es algo muy, muy normal. Generalmente se miden los residuos gástricos para saber si el paciente está teniendo una probabilidad de desarrollar una enterocolitis necrotizante, o sea, que está teniendo una probabilidad grande, ¿cierto? De una mala tolerancia oral, ¿cierto? Que vaya a provocar alguna otra enfermedad o una patología intestinal. En tema de los pulmones, cuando son muy prematuros, puede haber una posibilidad de que tenga déficit de surfactante, que va a prevenir el colapso alveolar, o en algunos casos van a requerir ventilación mecánica porque no son capaces de coordinar, ¿cierto? Todo el tema respiratorio. ¿Ya? En cuanto al riñón, también va a haber una inmadurez renal, van a haber dificultades para la reabsorción. Por lo tanto, siempre cuando nace un prematuro, desde el primer día de vida, sobre todo los prematuros extremos, que son los más chiquititos, van a requerir un control estricto de los volúmenes que ingresan y que salen del bebé. Van a haber balances hídricos que lo hace la enfermera o la matrona, porque es muy necesario, como no saben controlar muy bien los volúmenes, es necesario saber cuánto ingresó, cuánto salió, ¿cierto? Para no, obviamente, no provocar que edemas en el paciente. Y en la parte de reservas, ¿cierto? Sabemos que no tuvieron en el último trimestre del embarazo un aporte óptimo de glucógeno, por lo tanto, cuando el bebé nace es una emergencia nutricional y es necesario realimentarlo lo antes posible. De hecho, antes de las 6 horas de vida debiese ya estar con una cantidad óptima de aminoácidos entregados. Ahora, em, la mala tolerancia, ¿cómo se detecta y por qué ocurre? Bueno, es muy frecuente que en los recién nacidos prematuros, como tienen un estómago pequeño y tienen reflejos de succión y de eglución inmaduro, recordemos que cuando nace un bebé, por ejemplo, de
30 semanas de edad gestacional todavía no aprende, no sabe, no tiene desarrollado la madurez para poder succionar. Y se alimentan a través de una sonda nasogástrica u orogástrica, dependiendo de si el bebé está con oxígeno o no. Por lo tanto, recién a las 32 semanas se empieza a coordinar, a estimular esa coordinación de succión de eglución, donde está la fonoaudióloga que la empieza a estimular para que empiece a desarrollar esa habilidad. Además, estos factores dificultan la capacidad para poder tolerar la alimentación oral como por sonda nasogástrica y generar un riesgo de aspiración, ¿ya? Pero esto se va solucionando a través del tiempo, ¿ya? Ahora, lo otro importante, ¿cierto? Desde el punto de vista intestinal, el crecimiento intestinal se duplica en el último trimestre del embarazo. Y existe en el último trimestre del embarazo un aumento de las vellosidades intestinales y por lo tanto de la superficie de absorción, ¿ya? Y es muy probable que en los prematuros esta etapa de desarrollo no esté. Por lo tanto, otro factor más para que no tengan una óptima tolerancia. En cuanto al vaciamiento gástrico, en los prematuros yo les había mencionado que existe muy común que tengan residuos gástricos y esto es principalmente porque el sistema nervioso ya autónomo que conduce un vaciamiento óptimo está inmaduro, por lo tanto va a haber un vaciamiento retardado, lo que va a empeorar esta intolerancia y va a provocar también que se puedan desarrollar una colonización bacteriana. En el prematuro también el esfínter esofágico inferior ya es casi un séptimo de los recién nacidos de término, por lo tanto también es un factor para que tengan esta incidencia de reflujo. Entonces, la inmadurez de esta barrera de mucosa, la inmunidad innata, el aumento de la permeabilidad del tracto intestinal por esta inmadurez en el prematuro, sobre un fondo de sobrecrecimiento bacteriano va a facilitar una lesión tisular. O sea, están todos los factores para que el bebé tenga a lo mejor el desarrollo de una enterocolitis, porque el intestino no está maduro, hay una inmadurez de inmunoglobulina, ¿cierto? Y además el paciente no está tolerando bien. Son muchos factores que pueden provocar esto, esta mala tolerancia. Y ahí podemos ver cómo se van midiendo los residuos, ¿cierto? Pues a través de una sondita, después de que se alimenta el bebé, con una jeringa se conecta y van midiendo cuánta cantidad de residuos va teniendo el paciente. Y dependiendo de eso, es que muchas veces, por ejemplo, dice como toma 40 ml y si tiene un 50% de residuos, por ejemplo, 20, la matrona lo mide, le habla al doctor, le dice, "Tiene un 50% de residuos este bebé todavía en la guatita, entonces, ¿qué hacemos?" Y se vigila al paciente, a veces se le baja el volumen en la próxima atención y ahí van viendo cómo va tolerando, con el objetivo de no, de prevenir alguna complicación, como una enterocolitis, que el paciente no tolere. Ahora, ¿qué es la enterocolitis necrotizante? Esta es una patología que es muy importante en el prematuro, ya que la van a ver bastante cuando les toque pasar por un servicio de neonatología. Y es una de las patologías más temidas de todo el equipo, ¿ya? Desde el punto de vista médico, ¿cierto? Más que nada porque todavía no se aísla la causa principal del desarrollo de enterocolitis. Sabemos que existen muchos factores y uno de los factores es la prematurez, ¿ya? Porque lo que habíamos hablado, existe un intestino que está inmaduro, hay inmunidad que está inmadura también. Entonces, muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, hace muchos años atrás nos tocó un gran porcentaje como de que aumentó un poco el desarrollo de enterocolitis. Y cuando ocurre esto hay que investigar las causas, ya IAS que se encarga un poco de detectar cuáles son las fallas que estamos teniendo desde el punto de vista como microbiológico. Nos han pedido también muestras para saber si efectivamente nuestras fórmulas lácteas o la extracción de leche materna están bajo los estándares que debiesen tener, ¿ya? Las medidas de higiene, la preparación, en la esterilización de las fórmulas lácteas deben ser un factor que no se transa y deben haber puntos críticos de control de supervisión en cada etapa. Entonces, en esa oportunidad, claro, nos pidieron las muestras para saber si efectivamente estaba todo en orden y nosotros habíamos sido o no algún factor como que haya provocado ese aumento y la verdad es que afortunadamente no fue.
Pero insisto que cuesta mucho como aislar la causa específica, porque pueden ser los antibióticos, pueden ser que a lo mejor la alimentación estuvo, no sé, siguieron como los protocolos de aumento de volúmenes. Existen muchas causas que pueden provocar este desarrollo de esta patología. Pero como les decía, es la patología más temida porque pueden haber situaciones en las cuales esta enterocolitis o necrosis del intestino simplemente se pueda tratar con antibióticos, pero hay veces en que es necesaria la resección intestinal. Y eso va a provocar que el bebé pueda tener un intestino corto o que sea una catástrofe, porque recordemos que si ocurre esto va a ser mucho más complicado alimentar al paciente, va a tener que estar con nutrición parenteral y todo se complica mucho más. La nutrición parenteral prolongada también tiene mayor riesgo de contaminación, etcétera. Los factores, como les había mencionado, es la inmadurez de la barrera de la mucosa intestinal. Pueden haber cardiopatías que también pueden influir, ¿ya? Doppler fetal alterado, la madre con un consumo de cocaína, presencia de gérmenes, alguna fórmula contaminada, una leche materna contaminada. Esto puede lesionar directamente la mucosa y provocar una isquemia que puede provocar la enterocolitis, ¿ya? Sabemos que la prematurez es el factor de mayor riesgo porque sabemos que a medida que va disminuyendo la edad gestacional es un mayor porcentaje de pacientes que desarrollan esta patología. Y acá podemos ver, ¿cierto?, que existen varios factores. Por ejemplo, tiene que haber una injuria de la mucosa que puede estar dada por unas fórmulas, como les había dicho, que generalmente las fórmulas lácteas están asociadas a un mayor desarrollo de enterocolitis comparado con la leche materna. La leche materna es protectora, es preventiva de la enterocolitis necrotizante. Un paciente que tiene anemia también puede ser un factor preponderante, ¿cierto? Una isquemia, todo lo que tenga que ver con la disminución de la oxigenación intestinal puede provocar lo que es la enterocolitis. Y además la disbiosis del intestino prematuro ya va a provocar, por ejemplo, el tema de la disminución de las defensas, menor motilidad, menos barrera física, va a provocar que haya un cambio bacteriano dentro del intestino y esto, unido a una injuria de la mucosa, puede desarrollar una respuesta inflamatoria descontrolada. Acá podemos ver que hay fases de la enterocolitis, donde una de las más graves, donde ya se necesita que ya es un intestino perforado. Pero cuando empiezan como las primeras etapas, pueden tratarse con a través de antibióticos. Muchas veces esta patología, la enterocolitis, puede confundirse con la alergia, porque en ambos casos el bebé sangra, ya, pero se va descartando a través de radiografías. Acá esto no es para que se lo aprendan de memoria, sino que para que sepan que existen semanas en donde se van desarrollando y van adquiriendo madurez en ciertos ámbitos de los bebés. Por ejemplo, en los prematuros. Por ejemplo, a las 32 semanas existe una secreción de ácido clorhídrico en el estómago. A las 34 semanas comienza la coordinación de succión de eglución y a las 36 semanas está la maduración gastrointestinal completa. Ahí también cuáles son las enzimas que van apareciendo, ¿ya? Vemos que en cuanto a los hidratos de carbono, la mala absorción de hidratos de carbono no es problema en el recién nacido, siempre hay factores que van enfocados, por ejemplo, a lo que lo que no se absorbe, por ejemplo, es rescatado por la flora del colon y se convertido a ácidos grasos de cadena corta. En cuanto a la digestión y absorción de proteínas, también hay una inmadurez en la producción de ácido y pepsinógeno y existen poca actividad de zimógenos, ya pancreáticos. Pero esto no es problema tampoco porque alrededor del 85% del nitrógeno proteico dietario es ingerido independiente de su madurez, edad o dieta. En cuanto a la digestión y absorción de lípidos, existe una escasa cantidad de ácidos biliares en el lumen intestinal por la inmadurez y existen bajas concentraciones de la lipasa. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos compensatorios? Va a ser la lipasa lingual del bebé y va a ser la lipasa gástrica al nacer. Y además, siempre tenemos que priorizar lo que es la lactancia materna, porque además de prevenir lo que es la enterocolitis necrotizante y toda una serie de factores que son insuperables comparados con una fórmula láctea, la leche materna tiene triglicéridos que son mucho más digeribles, ¿ya? Y además en la leche materna existe una lipasa que es estimulada por estas sales biliares. Y esto va a permitir que exista una mejor absorción de lípidos.
Bueno, las complicaciones, ¿cuáles son los problemas metabólicos? En un bebé prematuro puede ocurrir lo que es la hipoglicemia, ¿ya? Pueden haber hiperbilirrubinemia y pueden haber enfermedad ósea metabólica, que es la osteopenia de la prematurez. En cuanto a la hipoglicemia, es una mala adaptación entre el periodo fetal y el periodo neonatal. Y esto es porque existe una falta de movilización y aumento del consumo de glucosa. Y esto es porque recuerden que existe una deficiencia de glucógeno ya en el bebé. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que nazca menos de 35 semanas, que sea pequeño para la edad gestacional, o sea, que tenga muy bajas reservas de glucógeno, hipoalimentación, un bebé que a lo mejor la madre no lo alimentó, por ejemplo, en los horarios que correspondía. Exámenes, bueno, existen ciertos exámenes para poder determinar una hipoglicemia y va alrededor de los 40-45 miligramos por decilitro. Bueno, es importante saber también que los prematuros presentan un menor aislamiento cutáneo, ya tienen la piel muy delgadita, ya que esto va a facilitar, perdón, la pérdida de volumen por evaporación. Por eso también es tan importante controlar los volúmenes que se les administra al bebé, ¿ya? Y bueno, existe una postura que es un mecanismo de defensa frente al frío, ¿ya? Que es la tendencia de acurrucarse que tienen todos los mamíferos para poder disminuir un poco la superficie corporal al medio ambiente. Pero los prematuros, la verdad es que cuando son muy chiquititos no tienen esa capacidad de acurrucarse. Ya los prematuros de 34 semanas tienen una posición extendida y posteriormente una postura con extremidades inferiores en flexión. De tal manera que este es también un factor que limita sus defensas frente a los ambientes fríos. En cuanto a la hiperbilirrubinemia, esta puede ser causada por una inmadurez hepática. El prematuro presenta limitaciones en la capacidad de conjugar la bilirrubina y esto va a provocar esta hiperbilirrubinemia. Si existe hiperbilirrubemia, puede provocar una toxicidad al sistema nervioso central, ¿ya? Porque esto va a depender del paso a través de la barrera hematoencefálica. Pero afortunadamente existe la forma de poder controlarlo y es a través de la fototerapia, que son luces que van a permitir la conjugación de la bilirrubina y van a permitir bajar estos niveles, ¿ya? Hay que protegerle los ojitos, por supuesto, porque esta luz puede dañar también la vista. Existen distintas luces, ya azul, amarilla, y esto va principalmente enfocado a que las luces, por ejemplo, azules van a tener una mejor conjugación de lo que es la bilirrubina. Lo importante desde el punto de vista de la fototerapia es que van a haber mayor pérdida de volumen de insensible y entonces hay que estar vigilando también los líquidos que deben aumentarse. Generalmente los médicos le aumentan un 20% por sobre los requerimientos. Bueno, los prematuros tienen una extraordinaria susceptibilidad a infecciones. Es muy común. Su actividad bacteriostática bactericida es mucho menor que los recién nacidos de término. Por lo tanto, siempre estas medidas deben ser totalmente mayores que si fuese un recién nacido de término. La mayor probabilidad se debe a que este bebé siempre está como los más chiquititos, menor a 1500 gramos, menor a 1000. Hay catéteres intravasculares permanentes, tubos endotraqueales, zonas de solución de continuidad de la piel y concentraciones notoriamente reducidas de inmunoglobulina, lo que va a provocar que sea mucho más fácil, mucho más factible, ¿cierto?, que un bebé se infecte. En cuanto al riñón, yo ya había mencionado que existe una vigilancia estricta de los volúmenes que ingresan y salen, ¿cierto?, de un recién nacido prematuro, porque ellos no tienen la capacidad como un recién nacido término, de concentrar la orina. El compromiso de la función renal debido a una disminución de esta tasa de filtración glomerular, reabsorción de bicarbonato, secreción de potasio y otros iones e incapacidad de concentrar la orina, como ya había dicho, se debe tener un control riguroso de líquidos y electrolitos para poder prevenir ciertas complicaciones. Pueden haber pacientes que desarrollen una inmadurez cardiopulmonar o problemas cardíacos, ¿ya? Hay una complicación que es el ductus arterioso persistente, que no sé si recuerdan de la circulación fetal, que existe un conducto que forma parte fundamental de la circulación fetal dentro del útero, que es el conducto que está acá.
Pero al nacer esto se debiese cerrar. Pero en recién nacidos prematuros, como son tan inmaduros, y en algunos no se cierra y esto queda conectado. Por lo tanto, muchas veces se trata con medicamento o tienen que operarse. ¿Ya? En estas situaciones lo que se hace es controlar muy bien los volúmenes que se le administra al bebé. ¿Ya? Pueden haber trastornos del sistema nervioso central, hemorragia intraventricular, retraso del desarrollo cognitivo. Recordemos lo que ya había mencionado, los recién nacidos menores a 34 semanas presentan una coordinación inadecuada de la succión y de eglución, por lo tanto ahí podemos ver una fonoaudióloga que está enseñándole a succionar, ¿ya? Haciéndole ejercicios de coordinación. En cuanto a los ojos, puede haber retinopatía del prematuro, miopía, puede haber una interferencia en la vascularización normal de los ojos. En cuanto a a la parte de la enfermedad osteometabólica del prematuro, osteopenia del prematuro, o también lo pueden encontrar como EMOP, ¿ya? Es la frase que más, es la palabra que más se usa, osteopenia del prematuro o enfermedad osteometabólica del prematuro. Es una deficiencia en la mineralización ósea después de nacer, el recién nacido, de pretérmino comparado con lo que se observa dentro del útero, ¿ya? En el último trimestre del embarazo existe el mayor porcentaje de absorción, ¿cierto? Em, de calcio, mayor acúmulo, perdón, de calcio, ¿ya? Que se realiza principalmente en el tercer trimestre de la gestación. La osificación comienza desde las 8 a 12 semanas, pero el pic es en el último trimestre, que es justo el momento en que el prematuro no estuvo presente. Por lo tanto, es muy necesario que se aporten cantidades óptimas ya de calcio y de fósforo, porque si no existe una vigilancia, el bebé puede desarrollar esta patología. ¿Cómo se detecta esta patología? No hay signos clínicos que detecten, que digan este bebé o está teniendo una enfermedad osteometabólica del prematuro, pero se hace a través de un screening, a través de exámenes que se solicitan, ¿ya? Que tienen que ver con que cada 15 días, que tienen que ver con la cantidad, con los niveles de calcio, de fósforo, de las fosfatasas alcalinas y la vitamina D. ¿Ya? Entonces se ve todo en un macro en estos exámenes para saber si el paciente efectivamente puede estar en riesgo de desarrollar esta patología o no. Y si vemos, por ejemplo, que alguno de estos niveles va bajando, por ejemplo, el fósforo, se tienen que hacer las correcciones a tiempo, administrando a lo mejor fósforo o calcio extra, dependiendo qué es lo que le falta al paciente. ¿Ya? Esto es bastante común en los prematuros extremos, en los prematuros de muy bajo peso, y es causado principalmente por una adecuada aporte de calcio y fósforo, vitamina D. Muchas veces los pacientes, cuando un bebé, un prematuro nace, un prematuro de menor de 1500 gramos, el aporte de calcio y de fósforo en la leche materna de la madre es bajo, ¿ya? Solamente se pudiese llegar a los requerimientos fortificando esa leche materna, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado de la fortificación de la leche materna, que se agrega un fortificante a la leche materna para poder aumentar ese aporte. Antiguamente no se hacía esto, hace muchos años atrás. Existía un banco de leche también en Chile y ocupaban, ¿cierto? Alimentaban a los bebés a través de este banco de leche y se empezaron a dar cuenta que los bebés empezaron a desarrollar esta enfermedad, ya este raquitismo hipofusémico, y empezaron a cuestionarse a ver qué efectivamente era lo que pasaba y se dieron cuenta que, claro, los bebés se enfermaban menos porque se les daba la leche materna de bancos de leche, pero empezaron a desarrollar esta patología em, que tiene directamente relación con el déficit de calcio y fósforo, ¿ya? Por lo tanto, se empezaron a pensar qué era lo que faltaba y se dieron cuenta que, claro, ¿qué pasa si le agregamos calcio y fósforo? Y ahí empezaron a nacer lo que son los fortificadores de leche materna, ya que actualmente en Chile hay dos. Hay uno que no ha llegado todavía, pero hay dos marcas que se usan. Y en otros países se usan fortificantes que son líquidos también, ¿ya? Hay líquidos y polvo, acá en Chile tenemos en polvo, que se agregan a la leche materna para poder aumentar el aporte tanto de calorías, proteínas, calcio y fósforo, porque el aporte de la leche materna no es suficiente para poder cumplir las recomendaciones de los pacientes prematuros. Bueno, y en otras partes también existen fortificadores que son a base de leche materna también, ya que es la marca Prolacta, que acá no se usa en Chile y que en Estados Unidos en algunas partes se utiliza, pero que es carísimo y que no está disponible como en todas las unidades.
Entonces, eso es lo que yo les había mencionado, que es necesario a los prematuros de muy bajo peso de nacimiento, todos deben ser fortificadas la leche materna. ¿Desde cuándo? Desde que comienzan a- a dar desde los 80 ml por kilo. Bueno, la parte metabólica, la parte de la absorción de calcio y fósforo es muy diferente intraútero que fuera del útero, ¿ya? Dentro del útero existen ciertas hormonas que no son tan importantes como cuando nace un recién nacido de término, ¿ya? Por ejemplo, la PTH no tiene ningún rol dentro del útero. El más importante en este caso, la hormona más importante, es el péptido relacionado a PTH, que va a permitir que se absorba de manera adecuada, ¿cierto? El calcio y el fósforo desde la madre, ¿ya? Y bueno, el calcio llega al feto y se activa en el riñón a calcitriol, ¿ya? Y lo que pasa acá principalmente es que van a haber cantidades elevadas de calcio dentro del feto, ¿cierto? Del bebé. Lo que va a bloquear lo que es la PTH, por eso no tiene mayor rol. Ahora, después cuando nace el bebé, se corta el cordón umbilical y va a haber una baja dramática de calcio, lo que va a permitir que suba la cantidad de PTH, ¿ya? Acá fuera del útero no tiene ninguna importancia lo que es el péptido relacionado a PTH. Y dentro de las 2 primeras semanas, la absorción de calcio no es saturable, ¿ya? Entonces, mientras va aumentando la PTH, le da tiempo para que después juegue un rol principal, ¿cierto? En la activación de la vitamina D, para que pueda absorberse lo que es el calcio y el fósforo. Acá podemos ver un gráfico que, más que nada, como que podemos ver acá cuál es la importancia de poder hacer una vigilancia en cuanto a aportes nutricionales las primeras días de vida desde que nace un prematuro. Podemos ver acá un recién nacido de término que estuvo en el último trimestre en el embarazo durante el útero, cual pudo tener una captación, ¿cierto?, de calcio óptima. Y vemos que acá nace y acá existe la baja dramática de calcio y ahí se activa la PTH. Pero como podemos ver, no influye tanto, no provocaría tanto daño como en un paciente prematuro que como no estuvo en el último trimestre, acá nació, ¿cierto? No tuvo este porcentaje óptimo, si no hay una vigilancia óptima, puede provocar mucho más fácil que tenga este desarrollo de enfermedad osteometabólica del prematuro. Bueno, las principales causas van a ser un intestino inmaduro. Recordemos que después de las 3 semanas comienza a ser más activa la absorción modulada y mediada por la vitamina D. Existe una alta demanda de acreción mineral ósea de hueso en plena formación. No estamos en el último trimestre dentro del útero. Es asintomático y esto solamente se identifica, como habíamos dicho, por el screening, porque se miden exámenes por una hipofosfemia, por una hiperfosfatemia, que son las fosfatasas alcalinas, y podemos tener signos radiológicos tardíos y una predisposición hasta fractura. Estos son los exámenes entonces que son de relevancia nutricional para que el médico pueda hacer el diagnóstico de esta patología. Lo importante es detectarlo antes, cuando existe uno de estos bajos o alterados. ¿Qué está pasando? ¿Necesita calcio? ¿Necesita fósforo? ¿Qué pasa? ¿O es la vitamina D? En cuanto a los pulmones, las principales complicaciones pulmonares pueden ser, por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria, que muchas veces va asociada a al déficit de surfactante, que va a prevenir el colapso alveolar. Puede haber enfermedades pulmonar crónica, que es la displasia broncopulmonar, que es una patología que tiene gran importancia desde el punto de vista nutricional, porque van a requerir un mayor porcentaje de calorías y de proteínas. Es bastante demandante desde el punto de vista nutricional. Ya si es que hay un paciente que se diagnostica con esta patología, nosotros como nutricionistas tenemos que vigilar su incremento de peso y ver efectivamente si está con los aportes adecuados. Em, la displasia, bueno, muchos otros factores pueden contribuir a esta dificultad respiratoria en la primera semana de vida. Independiente de la causa, muchos prematuros extremos y muy prematuros tienen dificultades respiratorias persistentes y una necesidad continua de soporte respiratorio. Es muy común que los pacientes que están en UCI, que son muy prematuros, van a requerir ventilación mecánica, etcétera, ¿ya? Y bueno, esta ventilación mecánica, cuando es muy prolongada, va a provocar que el paciente vaya a tener daño en los alveolos, ocasionado por los radicales libres, ¿cierto? Y va a provocar que se desarrolle esta patología que es la displasia broncopulmonar, que se diagnostica a los 28 días de vida, ¿ya? Algunos se desconectan con éxito del soporte durante unas pocas semanas, otros desarrollan esta patología cuando están de manera mucho más crónica.
Entonces, una enfermedad pulmonar caracterizada por una dependencia de oxígeno por un periodo mayor a 28 días, cuando ya el bebé sale de ventilación mecánica, pero sigue con oxígeno que se llama por naricera, por burbuja. El médico, si se da cuenta que el bebé todavía requiere oxígeno porque no han podido sacar el oxígeno, el médico dice, ah, entonces está una displasia broncopulmonar. Y hay distintos tipos de displasia, está la leve, la moderada y la severa. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que cuando son displasias broncopulmonares severas van a requerir un mayor aporte calórico y proteico, pero los otros tipos de displasia no va a ser necesario, a menos que cuando se haga un seguimiento en cuanto a las curvas, detectemos que efectivamente el paciente va a necesitar una optimización de sus aportes porque no tuvo un buen incremento estatura. ¿Ok? Bueno, eso es lo que he querido mostrarles para que lleguen como con mayor información a la clase de evaluación nutricional y podamos enfocarnos en la utilización de las curvas y el cálculo de macro y micronutrientes, ¿ya? Espero que les haya quedado claro y por supuesto que no duden en preguntarme en la clase presencial y que les vaya súper, súper bien.